Muy buenas tardes, amigos de las plataformas digitales de RPP Noticias. Soy Omar Mariluz, conductor de RPP. Y a ver, vamos a abordar un tema que genera preocupación, pero no desde este año. Es un tema que genera preocupación lamentablemente todos los años. Nos referimos al deslizamiento de tierras. Nos referimos a los huaicos, muy tradicionales por esta época del año, durante el verano, enero, con más incidencia en febrero y marzo, porque aumenta, es época de lluvias y las lluvias generan en ciertas zonas del país, lamentablemente, deslizamiento de tierras. Hay una serie de factores que lleva hace ya varias décadas que pone en riesgo la vida de miles, si no de millones de peruanos en diferentes zonas del país. Y nos preguntamos siempre, ¿qué se está haciendo? Ahora, lamentablemente, la noticia ha estado en Arequipa, sobre todo en Arequipa, donde se ha producido el día domingo un deslizamiento que ha sepultado lamentablemente la casa de cientos de familias o de decenas de familias, pero no solo en Arequipa, también en Yauyos, en la región Lima, y lo que se está advirtiendo es la crecida del río Rímac, pudiendo afectar también diversas zonas aledañas a este río. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué trabajos de prevención se hicieron para evitar o para reducir al mínimo esta situación? Vamos a conversar en este momento con Alfredo Zambrano. Él es subdirector de gestión de la información del CENEPRED. ¿Qué es el CENEPRED? Es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres. Alfredo, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas tardes. Y a ver, sería importante quizá actualizar la información que tenemos hasta el momento. ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Dónde están los focos rojos en este momento? Entiendo que evidentemente Arequipa es una zona muy vulnerable en este momento. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Omar. Buenas tardes con todo el público. Mi nombre es Alfredo Zambrano de CENEPRED. Es importante señalar que estamos, como tú bien lo has dicho, Omar, en la temporada de lluvias, ¿no? Y estas van a continuar durante los próximos días, ¿correcto? El día de hoy tenemos aún las lluvias en la zona de la Sierra Sur. Estamos hablando de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, ¿correcto? Hemos visto que se han sucedido eventos bien focalizados en la zona de Arequipa, porque acá se han intensificado las lluvias. Y esto viene desde la semana pasada, ¿no? Los pronósticos nos han ido diciendo y alertando que desde el viernes de la semana pasada se han estado previendo estas lluvias, ¿no? Se pronosticaron para la zona de Sierra Centro de Lima, ¿verdad? Y ahora tenemos la Sierra Sur. Ahora, tú lo has dicho, Omar, ¿qué es lo que debemos hacer para prevenir y reducir los riesgos? Ahorita sobre la emergencia debe intervenir, digamos, las entidades de primera respuesta, ¿verdad? Pero Ayuda humanitaria, ¿no? solo para actualizar la información, Alfredo, ¿qué sabemos actualmente? Ya hay una cantidad oficial de personas fallecidas producto de estos recientes huaicos en Arequipa. Entiendo que también se habla de personas desaparecidas. ¿Cuál es la información oficial que se tiene hasta el momento? Mira, Omar, en ese aspecto esperemos a las cifras oficiales del INDECI, ¿verdad? Quienes están en la zona de emergencia y es muy importante que las cifras que van dando, esta es cambiante, ¿no? Entonces hay un Sí. poco, tengamos cuidado y esperemos las cifras oficiales de muertos, ¿no? Porque conforme pasen las horas, van encontrando desaparecidos, van removiendo escombros y van apareciendo, digamos, se van sincerando estas cifras, ¿no? Pero como te señalaba Omar, lo importante de esto es ver un poco hacia atrás, qué se ha estado haciendo para prevenir y reducir los riesgos. Entonces, ahí ese es el trabajo que CENEPRED viene brindando a los tres niveles de gobierno, en el ámbito nacional, gobierno regional, gobierno local. ¿Cómo? Primero, sabemos ya cuándo van a suceder estos eventos, dónde se van a presentar, hasta incluso qué afectación puede darse. Esta información venimos suministrándola a nivel nacional
Ahora, no solamente les decimos Alfredo, para entenderlo y para puntualizar lo que me parece muy importante, como CENEPRED, como una entidad técnica especializada, ustedes brindan ya sea un mapeo, un monitoreo constante de la información y advierten, dan este insumo a las autoridades, no solo del gobierno local, regional, sino también del gobierno central para que tomen acciones de manera preventiva. Es decir, ustedes le dan la información y le dicen, cuidado, estas son las zonas de riesgo, estas son las épocas de lluvia, tienen que hacer algo. ¿Es así como funciona? Correcto, lo has dicho claramente, Omar. Esta información se tiene no en esta temporada, no durante esta temporada de lluvias. Esta información ya se cuenta desde años atrás. Por eso siempre nosotros insistimos que no hay excusas para decir que no se sabe dónde van a suceder estos eventos. Sin embargo, a pesar de que sabemos, tenemos un trabajo enorme en dar asistencia a los gobiernos locales para que ellos sepan qué cosas hacer con esa información. Tenemos qué cosa, elaborar los planes de prevención que son importantes. Mira, Omar, solamente te puedo citar unas cifras a nivel distrital, ¿no? Que somos cerca de 2.000 distritos y en teoría cada distrito debe tener su plan de prevención. Tenemos que 209 distritos tienen su plan de prevención. ¿Qué porcentaje es eso? Así es. ¿Qué porcentaje es eso de cerca de 2.000 distritos? Ya saquemos las conclusiones, ¿no? Ahora, claro, venimos trabajando de igual manera a nivel regional. 16 departamentos son los que cuentan sus planes de prevención. ¿Qué es lo que debemos hacer con aquellos que aún no cuentan con este instrumento? Estar insistentemente, darle el acompañamiento, la asistencia, para que formulen estos instrumentos e incluyen las medidas preventivas para reducir los riesgos existentes, ¿no? Pero Alfredo, entonces apenas por lo que tú me estás diciendo, el 10%, bueno, siendo generosos, el 15, ya a lo mucho, el 15% de los distritos a nivel nacional tiene planes de prevención y ya a nivel regional, ni siquiera todos tienen planes de prevención. Así es, Omar. Lamentablemente esas son las cifras que ustedes pueden acceder a través de nuestra plataforma, la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos, y van a poder ver ahí quiénes están haciendo estos planes de prevención, quienes vienen ejecutándolos, ¿no? La cifra sí, pues, Omar, puede resultar un poco preocupante, pero ya acá recordemos también, Omar, que el plan no es el fin último, ¿no? Sino sí, claro, concretar las medidas que en el plan se incluyen aquellas medidas que están orientadas a prevenir y reducir los riesgos, ¿no? Es decir, y esto es bien importante, es decir, ni siquiera esos 200 distritos que tienen su plan de prevención no necesariamente han ejecutado las acciones de prevención que necesitan para estar, digamos, prevenidos, valga la redundancia, ante un desastre natural. Tienen el plan, pero no necesariamente lo ejecutan. Exacto, Omar, claramente, ¿no? Claramente. Ahora, muy importante es esto, la continuidad de la gestión de riesgos en esos ámbitos locales, ¿no? Acabamos ahorita de tener un cambio de autoridades, correcto, y el personal, digamos, que ha sido capacitado con información, con capacidades técnicas, se han fortalecido las capacidades técnicas. Por los cambios de gestión, tenemos que volver a hacer esas capacitaciones, esas asistencias técnicas, es decir, empezar de nuevo, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que el CENEPRED viene haciendo denodadamente este año y en los próximos con las nuevas autoridades electas. Alfredo, esto tiene que ver con un tema de recursos, porque quizá uno entrevista a un alcalde, a un gobernador regional y diga, bueno, sí, tengo mi plan, está acá, lo he presentado, mi plan de prevención, pero mi plan de prevención implica un costo de, no lo sé, por decir cualquier número, 100 millones de soles, que el gobierno central no me transfiere para yo poder ejecutar planes de prevención. Tiene que ver con recursos, tiene que ver con capacidad de gestión, porque claro, uno se pregunta, si sé dónde ocurren estos desastres, sé en qué fechas ocurren estos desastres,
e incluso puedo llegar a saber el nivel de afectación que va a tener un desastre de este tipo en la población. ¿Por qué no hago nada? Es la pregunta en tantos años. Así es, Omar. Tú has mencionado dos de los factores claves, ¿no? Capacidades técnicas, gestión de recursos económicos. Pero yo añadiría uno más, Omar, en la voluntad política, ¿no? Por ejemplo, el CENEPRED hace poco ha recibido la visita de diversas alcaldes recién electas, autoridades locales recién electos, justamente para saber, preocupados, qué cosa pueden hacer para prevenir y reducir los riesgos. Ahí viene nuestro rol de asesor técnico en decirle cómo deben hacer para tener una eficiente gestión para prevenir y reducir los riesgos, ¿no? Hemos tenido acá al alcalde de San José de los Molinos, de Surco, de distritos de Ayacucho, de Cusco, y ese es el trabajo que nosotros tenemos, Omar. Pero lo más importante también, Omar, acá nosotros estamos ante una situación, digamos, de riesgo presente, pero ¿qué debemos hacer para prevenir, es decir, evitar los riesgos? Por ejemplo, no se deben ocupar sobre las fajas marginales, es un área, digamos, que ya no se deben asentar poblaciones, desarrollar actividades, no permitir la ocupación informal en los cauces de los ríos, por ejemplo, que es, Sí, digamos, Alfredo. esa es una bomba de tiempo, vamos a decirlo así, tener planificación de las ciudades, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Va más allá, Omar, si te das cuenta, y es bien complejo articular todos estas Sobre todo, condiciones, ¿no? sobre todo ese último punto parece el más complejo porque tiene que ver también con el factor político, viendo qué sucede en varias ciudades, ¿no? Donde se lotizan terrenos, se invaden zonas que no deberían ser ocupadas por la vulnerabilidad que representan, ojo, en diferentes zonas del país, pero las autoridades locales, distritales, lo que señalan por ganarse el apoyo vecinal, entendemos, o quizás los votos, es permitir y dar títulos de propiedad y bueno, seguir generando que las ciudades crezcan de manera desordenada. Y eso no es de ahora, ¿no? Eso es lamentablemente lo que ha sido el desarrollo urbanístico en diferentes partes del país. Así es, Omar. Tú lo has descrito claramente cómo se ha generado el riesgo. Es así. Ahora, nosotros debemos también tener presente, ¿no? Además de qué debemos hacer para prevenir los riesgos, es también saber cuál es nuestro rol, ¿no? Según la ley 29664, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, nos dice que los ejecutores de la gestión de riesgos es el gobierno regional, gobierno local, ¿no? Sus respectivos ámbitos. Por eso siempre insistimos en el acompañamiento a ellos para fortalecer sus capacidades y se materialicen finalmente las obras para prevenir y reducir los riesgos en todos los niveles de gobierno. Te lo pongo en estos términos. La prevención es la última rueda del coche para muchas autoridades, ojo, locales, regionales, del gobierno central, porque implica un poco como comprar un seguro, ¿no? Y uno dice, bueno, voy a gastar en un seguro, pero ahorita no lo voy a usar, necesito esa plata para otras cosas. Y claro, el seguro es necesario cuando ocurre el suceso. ¿Es más o menos así la figura? Claro, recordemos, Omar, que nosotros tenemos un hábito, vamos a decirlo así, reactivo, ¿no? Hemos interiorizado ese enfoque durante todos los años que hemos vivido, ¿no? Responder ante una situación de emergencia. Pero nuevamente, Omar, para eso se creó este Centro Nacional, ¿no? Para darle un nuevo enfoque a la gestión de riesgos, el enfoque preventivo, cómo evitar la generación de riesgos futuros y cómo reducir el riesgo. Y te lo acababa de mencionar, tenemos que dar acompañamiento nosotros a cerca de 2.000 distritos, Omar, 196 provincias, 25 regiones. Imagínate, es una tarea que lo vamos a conseguir, ¿no? Pero hay que trabajar y concentrar los esfuerzos en este tema, ¿no? Ahora,
volviendo al tema particular de lo ocurrido en Arequipa, que es sumamente triste y lamentable y se puede repetir en otras zonas del país por estas épocas del año, ¿se pudo haber evitado con un adecuado trabajo de prevención o ya hay zonas donde, Alfredo, tú dirías, oye, si esta ciudad o esta población no se muda, no deja la zona, es imposible poder prevenir una situación de ese tipo? Claro, mire, yo mencionaba prevenir como evitar los riesgos y reducir el riesgo existente. No hay riesgo cero, como se dice Omar. Ya hay asentamientos poblacionales con años, digamos, vamos a decirlo así, de estar consolidados y lo que nos queda ahí es reducir el riesgo. No se va a eliminar el riesgo no puede ser cero, ¿no? Hay que trabajar en reducirlo, ¿no? Y en eso también debemos concentrarnos. Pero se pudo haber evitado lo de Arequipa. No, definitivamente, como te digo, ya en asentamientos, en poblaciones ya, digamos, consolidadas, es muy difícil tener un riesgo cero, evitar el riesgo, es decir, ahí no. Había señalado yo cómo evitamos el riesgo, lo que te decía, ¿no? Planificando adecuadamente las ciudades, identificando aquellas zonas donde pueda asentarse la población. Ahí estamos previniendo, digamos, el riesgo, ¿no? Pero qué complejo, Alfredo, porque uno piensa en la cantidad de ciudades que se han asentado cerca a la orilla de los ríos, en quebradas, en zonas donde no deberían estar y la naturaleza no perdona, es sumamente implacable. Entonces, estamos, por eso insistí en esto, estamos destinados a seguir sufriendo este tipo de desastres en la medida que esas ciudades permanezcan en esas zonas. Estamos, digamos, Omar, estos hechos se van a volver a repetir. Te pongo un ejemplo, ¿no? El tema sísmico. Sabemos que nos espera un sismo como el producido hace muchos años atrás, ¿no? Que ha sido pues cerca de una magnitud de 8. Ante esa situación, Omar, no podemos evitar el riesgo, ¿verdad? No podemos evitar. Tenemos que reducirlo, tenemos que minimizarlo, ¿no? Tenemos que mitigarlo, ¿no? Entonces, hacia eso debemos también apuntar. Donde ya se ha construido, vamos a decirlo así, el riesgo, debemos hacer los esfuerzos para reducirlo, ¿no? Y dado que mencionas el tema sísmico, luego de ver la tragedia ocurrida en Turquía y Siria, pero con mayor énfasis en Turquía, ¿no? La cuenta de muertos es lamentable. Ya se habla de 8.000, de 8.000 me parece, o 5.000, perdón. La cuenta última en la mañana era 5.000 personas muertas, pero claro, la cifra puede ser mucho mayor por la cantidad de escombros y es brutal lo que ha ocurrido en esta parte del mundo. Y por ahí leía a algunos especialistas hablar del silencio sísmico en Lima y las características muy similares entre Turquía y Lima. ¿Podríamos enfrentar un escenario de esa magnitud como lo que ha ocurrido en Turquía con este terremoto? Justamente en eso han trabajado las entidades técnico-científicas. Hay estudios, escenarios de riesgo donde nos dicen justamente cuáles son aquellos lugares, nuevamente Omar, ya se tiene identificado aquellos lugares vulnerables o de alto riesgo donde debemos comenzar a trabajar estas acciones de reducción de riesgo, ¿no? Entonces, por eso insisto nuevamente, Omar, acá hay un trabajo articulado, ¿no? Gobierno central, entidades técnicas científicas, gobierno regional y local que ejecutan las medidas para prevenir y reducir los riesgos, ¿no? Entonces, ahí debemos todos trabajar articuladamente, Omar. Nosotros no podemos trabajar, nosotros CENEPRE y gobierno central, sin estar de la mano con el gobierno regional y local, ¿no? Porque nosotros sabemos de lo complejo que es gestionar nuestro territorio, Omar. Nosotros tenemos costa, sierra y selva, tenemos prácticamente todos los peligros, desde tormentas eléctricas, volcanes, bajas temperaturas, sismos, ahora el contexto de COVID-19, y ante esos peligros debemos nosotros formular medidas de prevención de la mano nuevamente con el gobierno regional, local y las entidades técnicas que asesoran en la temática, ¿no? Claro, me queda claro, o sea, el importante rol que cumplen como institución a nivel de prevención y de brindar información técnica adecuada.
Lo que preocupa nuevamente es la ejecución, ¿no? Y ahí podemos recordar, por ejemplo, lo que ocurrió por estas fechas, además, en el 2017 con el fenómeno del Niño Costero y el impacto que esto tuvo en muchas zonas del país y el anuncio que se hizo de la famosa reconstrucción con cambios, que la idea de que sea con cambios era no, de reducir justamente los riesgos y tener una infraestructura mucho más fortalecida para enfrentar estos problemas. Pero uno dice, bueno, ¿cuánto realmente ha cambiado del 2017 a la fecha? Sí, Omar, es cierto, ¿no? Nosotros nos preparamos para el evento El Niño del 2016 que se esperaba. Finalmente no sucedió en el 16, sucedió en el 2017. Pero sí estuvimos atentos, ¿no? Se hicieron en muchos casos limpieza de desclimatación de ríos, algunas construcciones de defensas ribereñas, pero aún así, Omar, te imaginas la magnitud del fenómeno que muchas veces rebasa la capacidad, ¿no?, que tenemos nosotros como Estado, como sociedad civil, como órganos técnicos. A veces estos fenómenos naturales sobrepasan esas capacidades, Omar. Eso también debemos tener en cuenta, ¿no? Pero es decir, claro, pero es decir, y me voy quedando con algunas conclusiones de esta conversación, Alfredo, sin voluntad política, y ojo, cuando hablo de voluntad política, hablo de los tres niveles de gobierno, alcaldes, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y el gobierno central, pero sin voluntad política de entender que invertir en prevención es invertir para el futuro del país, no vamos a hacer nada, vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo. Sí, siempre esto debemos tenerlo también presente, Omar. Por cada dólar invertido en prevención, estamos ahorrando $10 en, digamos, en reconstrucción, ¿verdad? Entonces, partiendo de ello, debemos justamente incidir en que se gestionen recursos para estas obras. ¿Dónde? Justamente, acá viene la gran pregunta de los gobiernos locales. ¿Dónde pueden conseguir esos recursos? Entonces, ese es nuestro trabajo también. Tenemos el FONDES, que es el Fondo para Mitigar los Desastres, es uno de ellos, y así hay otros mecanismos que debemos orientarlos a estas autoridades, dónde pueden tocar la puerta, dónde pueden gestionar estos recursos. Hay recursos, sino que hay que saber canalizarlos y saber también solicitarlos. Ese es un trabajo, Omar, que nosotros tenemos y nuevamente, ¿no? Has tocado un tema de voluntad, llamamos a la reflexión, digamos, a las nuevas autoridades. El CNPRED se pone a disposición de acompañarlos para que tengan una eficiente gestión de riesgos en sus respectivos ámbitos. Para eso nosotros estamos. Tenemos enlaces de coordinadores regionales que prestan esta asistencia allá en el campo, ¿no? Al interior del país. Nos falta, sí, crecer más, pero con lo poco que tenemos, Omar, déjame decirte, hacemos bastante, ¿no? Hacemos mucho, ¿no? Es un trabajo, tú no sabes, te mencioné los 2.000 niveles de distritos, perdón, con quienes tenemos que articular, estar llamando, asistirlos técnicamente, capacitarlos cómo elaborar sus planes de prevención. Es un trabajo, Omar, que ya incluso podemos tener buenos resultados. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la región Cusco, es una región que ha avanzado bastante en implementar los procesos de la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Tienen sus planes de prevención, han ejecutado obras, han construido muros de contención, limpieza de cauces, han identificado zonas intangibles. Entonces son un conjunto de acciones que es lo que finalmente va a asegurar que se reduzcan y se pierdan vidas. Y Alfredo, solo para terminar, porque es importante y hemos hablado del rol que tienen las autoridades locales, centrales, regionales, porque claro, es importante, son los que manejan los recursos y las estrategias de prevención, pero también hay un rol, entiendo, del propio ciudadano, ¿no? Y cuál debería ser ante una situación de este tipo. Bueno, Omar, ahí tú lo has dicho claramente, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de este sistema de gestión de riesgos. El ciudadano tiene un rol también, ¿por qué no?, de fiscalizador. Tiene la información, nosotros ponemos a disposición nuevamente una plataforma, Omar, que se llama Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres,
y el poblador puede ver su ámbito, su distrito, su localidad, en qué nivel de riesgo está. No solamente por lluvias, no solamente por bajas temperaturas, por sequía o sismo, por los peligros que tenemos acá inciden en el territorio nacional. Puede saber ello y puede a su autoridad competente solicitarle qué está haciendo para prevenir y reducir estos riesgos, ¿no? Hay información de zonas seguras ante posibles deslizamientos, inundaciones. Es una información muy importante, Omar. Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias por esta entrevista sumamente didáctica, además en una coyuntura tan complicada como la que ya estamos viviendo y como la que vivimos todos los años en estas épocas de intensas lluvias, deslizamiento de tierras que generan además huaicos. Alfredo Zambrano, él es subdirector de gestión de la información del CENEPRED, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. Así que, bueno, ahí está, lamentablemente, si es que no se invierte, ha sido sumamente claro. Si es que no se invierte en prevención, si es que los distritos, gobiernos regionales, gobierno central, no tienen sus planes de prevención, si no diseñamos mejor el crecimiento de nuestras ciudades, lamentablemente esto va a seguir pasando. Y es lo que pasa todos los años y nos seguimos lamentando. La información está ahí. Las entidades técnicas hacen su labor, brindan la información a estas instituciones, a estos municipios, al gobierno central, pero si no diseñan los planes y no invierten en la ejecución de esos planes como tendrían que invertirlo, lamentablemente vamos a seguir en lo mismo. Que tengan muy buena tarde.